Gloria a Dios, también son muchos años que tengo en la palabra, así que el llamado de Dios ha sido para formar esta congregación y estoy al frente de esta batalla, y así que es el inicio de empezar una nueva batalla y todos seremos unidos para compartir palabra, escenario, prédica, mensajes. Todos somos unidos porque amamos a Dios y anhelamos ganar también esas almas que sean rescatadas en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Vamos a prepararnos para recibir la palabra. A ver, dile a tu vecino que está a tu lado: ¿están preparados para recibir la palabra? Pero más fuerte, dile: ¿están preparados para recibir la palabra? Dile: ¿tu corazón ya se encuentra libre para recibir la palabra? ¿O tu corazón todavía? Vamos a presentar el expositor de la palabra, que va a traer el fuego, el poder, la unción de Dios a través de su ministro para traer esta poderosa palabra, que cada día tenemos alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Sin más preámbulo, quiero presentar al pastor Luis Ramírez Coloma, mientras el siervo de Dios pasa. Un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para nosotros es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Estaba yo pensando y decía, pues, ¿qué puedo hablar? Porque son tantas cosas que vienen a la mente y al corazón. Y decía, ¿qué puedo hablar en este tiempo? Pero un día, hermanos, me fui a visitar el pastor Elder. Y nos pusimos a conversar largo y tendido. Me llegó la cartita y incluso se nos pasó la hora, pero estábamos hablando de las cosas de Dios. Y mientras que yo estaba hablando con él, algo venía a mi corazón y decía, habla de esto. Así que voy a hablar pues precisamente de aquello que Dios puso en mi corazón, hermanos. Porque es una cosa que vive, estamos delante de la presencia del Señor. Porque hoy justamente quiero hablar y quiero hacer una pregunta. O nos hemos preguntado nosotros, o se han preguntado cada uno de ustedes, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Dios a quien nosotros servimos? ¿Quién es el Dios al que nosotros honramos? Él es realmente hacedor de maravillas. Y si es hacedor de maravillas, Él merece toda honra y toda gloria. Entonces, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces debemos adorarle, debemos alabarte, porque Él es todopoderoso. En ese sentido, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 103. Versículo 19 hasta el 22. Vamos a leer de una manera alternada, es decir, yo un versículo y ustedes el siguiente. Ya dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ustedes, por favor. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y sí, bendice alma mía a Jehová. Vamos a orar, hermano. También antes de orar queremos saludar a todos los amigos que nos están viendo en diferentes lugares vía Facebook. Estamos muy felices de estar aquí, hermanos. Yo creo que Dios tiene una palabra no solamente para la iglesia Jesucristo, Rey Jesucristo, a todas las naciones, sino que una palabra para cada hermano, para cada amigo que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Amén? Así que vamos a orar al Señor con todo nuestro corazón. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, Padre mío. Nos postramos delante de tu trono, entendiendo que tú eres Señor de señores y Rey de reyes, Señor Padre. Háblanos esta tarde, tome el control de este lugar, amado Dios. Señor Padre, necesitamos tanto, Señor, de una palabra tuya, Señor. Toma la gloria, toma la honra por medio de tu amado Hijo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Tomen asiento, pónganse cómodos, hermanos. Voy a tratar de no devorarme mucho, pero yo cuando empiezo a hablar ya no paro. Pero voy a tratar, hermano, de ser lo más didáctico posible. Le decía, pues, ¿cómo conceptuamos a Dios cada uno de nosotros? Porque lo que más se ha
hace en este tiempo es hablar muchas cosas a través de las redes. Pero tenemos una iglesia que pocas veces se ha puesto a pensar o a escudriñar o a estudiar quién es Dios. En algún momento nos hemos puesto a pensar qué es ese Dios trascendente que tenemos, o la infinitud de Dios, o no solamente la infinitud, sino la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios y tantos otros atributos que Dios tiene. Y entonces es momento de hacer una reflexión. Se dice que el salmista David escribió este salmo en las postrimerías de su vida, cuando ya estaba un poco anciano, y cuando ya había pasado muchas cosas. Y este es uno de los más grandes salmos que hay aquí en la palabra de Dios. Es decir, si usted se ha dado cuenta en esta tarde, hoy vamos a hablar de adoración. Hoy vamos a hablar de rendirle honra y gloria al que vive. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque hace 7 años no había nada acá. A la vuelta de 7 años, el Señor levantó un pueblo glorioso para su nombre. ¡Aleluya! Y creo que van por más, porque van a haber mucho más para la gloria y honra de nuestro Dios. ¡Aleluya! Se ha glorificado el nombre de Dios. Alabado sea Jesús. Hermanos, mírenme. Decía que nuestro Dios es bueno, es misericordioso, y David escribió este salmo en las postrimerías de su vida. Pero yo quiero contarles algo, hermanos. Pero estaba yo, después de la oración, estuve orando al Señor, y luego como que me quedé un poquito entre dormido y despierto, estaba allí, y ya era las 6 de la mañana, y de repente tuve un sueño. Y en ese sueño solamente estaba yo arrodillado allí, y de repente se abrieron los cielos. Y cuando se abrieron los cielos, escuché una voz de lo alto, solamente una voz potente, que me decía: yo te estoy mostrando muchas cosas, pero tú no te estás dando cuenta de esto. Y cuando la voz terminaba de hablar, entonces un coro de ángeles cantaban. Y el coro de ángeles decía esto: pero Dios bendice su trono cuando quiere proceder. Y yo estaba así, y decía: ¡wow! Yo quiero saber toda la canción que están cantando los ángeles, decía yo. Y entonces otra vez la voz me empezó a hablar. Y me empezó a hablar del trono de Dios. Y esto no es mentira, de verdad, hermano. Hace como 3 semanas. Y entonces yo, a nuestro hermano Pedro Fernández, que hoy no pudo venir, lo vi también a un costado y le digo: hermano Pedro, pásame un lapicero, yo quiero apuntar lo que están cantando los ángeles. Y entonces, hermano, yo no quiero apuntar toda la canción para poder cantarlo en la iglesia. Y otra vez los ángeles adoraban y cantaban. Y cuando estoy para poder apuntar, porque le pedí, y el hermano me dice: pastor, no hay lapicero. Y entonces, hermanos, cuando estaba en lo mejor tratando de querer apuntar lo demás, porque es verídico lo que yo acabo de cantarles, hermanos. Eso yo estaba escuchando que estaban cantando los ángeles. De repente siento una manito por acá, me dice: papá, papá. ¿Qué pasó? Y fue mi hijo menor: ya me voy al colegio. Y entonces, ¿por qué me despertaste? Porque yo quería escuchar toda la canción. Dentro de todo eso, entonces me puse a pensar, y la verdad que yo no le había tomado sentido a esta parte de este salmo. Porque les decía, este es un salmo de adoración, un salmo de alabanza. Para David, lo más importante de todas las cosas, es lo que va a enumerar primero, y quiero empezar por ahí para después llegar al versículo 19. Y entonces lo que David va a enumerar aquí en el versículo 1, le decía que él dice: bendice, alma mía, a Jehová. Cuánta necesidad tenemos, hermanos, de alabar al Señor. Le decía, ese Dios trascendente, ese Dios infinito, ese Dios que tiene cientos de atributos, pero que a veces la iglesia no lo conoce, porque no meditamos continuamente en su palabra, mis hermanos. Y él dice: bendice, alma mía. Tú no estás adorando al Señor como debe ser. Bendice, alma mía, a Jehová, y dice él. Y luego dice: y bendiga, ¿qué cosa? Todo mi ser,
su santo nombre. Por favor, no cierren su Biblia para que me puedan seguir, hermanos. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Es decir, no solamente, hermanos, la adoración, la alabanza para nuestro Dios no es algo emocional, no es algo que nosotros venimos a la iglesia y nos emocionamos porque el que está acá adelante canta bonito, o sí, Dios bendiga a los siervos, a los ministros del Señor que han estado aquí adorando al Señor y los use mucho más. Pero la alabanza es algo que tiene que ver con prepararnos para entrar a la presencia de Dios, no solamente nuestra mente, no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma, hermanos, nuestro espíritu. Él está diciendo, bendiga no solamente mi cuerpo, sino todo mi ser, tu santo nombre. Tú eres merecedor de toda alabanza, merecedor de toda gloria, merecedor de toda honra. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué pueden decirlo? ¿Por qué? Hermanos, tengámonos por dichosos, porque allá en la eternidad el Señor miró esta tierra. Y cuando miró esta tierra, allá nos eligió en la eternidad pasada para en este presente estar en este lugar. El pastor Elmer no fue levantado ahora, el pastor Elmer fue allá, estaba en el corazón de Dios. Él vino equipado conforme a los propósitos del Señor a este lugar. Por eso yo estoy seguro que el Señor va a seguir utilizando su vida para gloria y honra de Él, mis hermanos. Pero no solamente el pastor Elmer, sino cada uno de nosotros. Dios nos equipó para gloria de Él. Amén. Aleluya. Y entonces Él dice, no, yo tengo que alabar al Señor. Yo tengo que glorificar su santo nombre, dice. Pero no solamente con una parte de mi ser. Yo voy a adorar al Señor con mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, dice el salmista David. Aleluya. Y quiero ir más rápido. Y entonces Él va a enumerar una serie de beneficios. Y no olvides, dice Él, se está hablando a Él mismo, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios, hermanos. Y yo hacía un recuento, pues estaba observando la palabra de Dios. Para sorpresa mía, vi en Segunda de Crónicas, el capítulo 34 precisamente, que habla de un rey que olvidó. El rey Ezequías, Dios le concedió algo muy grande, le concedió la vida. Al poco tiempo dice la Biblia, pero él olvidó lo que Dios había hecho con él. Por eso yo vine en esta noche ya para recordarte todo lo que Dios ha hecho por ti y ha hecho por mí. Aleluya. Jehová está en su trono y Él gobierna todas las cosas. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Él dice, pero voy a enumerar todo lo que Dios ha hecho conmigo. Y miren cómo lo pone David. Para David lo más importante es el perdón de sus pecados. Y él dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de aquellos beneficios que ha hecho contigo. Y lo primero que dice él es que perdona todas tus iniquidades. Él es el que ha perdonado nuestros pecados. Y eso costó mucho, mis hermanos. Acuérdense que hubo un tiempo cuando nada de esto existía. Ustedes pueden mirar los cerritos, pueden mirar las casas, pueden mirar todo. Y esto no existía. Pero cuando nada de esto no existía, ni el cielo, ni el mar, ni la tierra, no existía absolutamente nada, Él ya existía. Aleluya. Así lo dice el libro de Juan. Amén. Y luego cuando Él estuvo formando todas las cosas, Él estaba ahí cuando Dios estaba formando todas las cosas. Y luego que Él formó todas las cosas, dice la palabra de Dios, que Él sostiene todo esto para gloria de Él. Aleluya. Y entonces, hermanos, Él dice, no olvides todas estas cosas. Y si Él sostiene todo el universo, entonces ese Dios tan trascendente, que no necesita oxígeno, que no necesita comer, ese Dios tan alto, tan grande, tan sublime, fue capaz, esto es un misterio, fue capaz de enviar a su propio Hijo en semejanza de hombre de pecado. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo podamos ser lavados de nuestros pecados
En otro tiempo, dice la Biblia, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero hoy estamos aquí solamente, hermanos, por su sangre bendita y preciosa, aleluya. Y por medio de su sangre tenemos vida para la gloria de Él, amén. Podemos dar un fuerte aplauso al que vive, aleluya. Entonces dice David, no, yo tengo que darle la gloria porque Él ha perdonado todos mis pecados. Pero no solamente, hermanos, Él ha perdonado nuestros pecados. Porque cuando estamos en esta vida, hoy yo conversaba con alguien y me decía, pastor, estoy pasando estas cosas. Y conversaba con alguien otros días y le explicaba yo, hermanos, Él es el que sana, ¿qué cosa? Dolencias. Todas nuestras dolencias. Y no solamente tenemos dolencias físicas, hay marcas emocionales en nuestra vida, hay marcas espirituales. La vida de un pastor no es fácil, mis hermanos. Y hay luchas, hay lágrimas, hay dolor. Yo todavía recuerdo cuando su amado pastor me decía, Pastor Luis, el Señor ha puesto en mi corazón, vamos a hacer una casa de oración ahí en mi casa y vamos a juntarnos y vamos a orar. Y yo decía para mis adentros, Dios lo bendiga, algún día va a ser pastor. Y entonces yo creo que Dios ya lo tenía en sus planes, amén. Y entonces pues, mis hermanos, ese es nuestro Dios glorioso y hermoso, que no solamente nos ayuda, sino que Él quiere sanarnos de todas nuestras enfermedades, mis hermanos. Yo no sé cómo llegaste esta tarde aquí a este lugar. Yo no sé cómo te encuentras allí en las redes, tu querido amigo, querido hermano. De repente me estás mirando en la cama de un hospital. De repente tienes algo grande, se te ha diagnosticado, algo terrible. Pero hay alguien mucho más poderoso que no solamente perdona nuestros pecados, sino que es capaz de sanar nuestras enfermedades. Y si tú lo crees, entonces estás en el mejor lugar para gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Un día estaba, fui al hospital porque estaba delicado y me hicieron un examen al corazón. De repente, el que hace el examen al corazón me hicieron una serie de chupones acá, me pusieron ahí una camilla y no me dijeron nada. Cuando me dieron los resultados, yo fui al médico y el médico dijo, bien. Y de repente se paró el médico y dijo, uy. Entonces el médico no me dijo ni una palabra, simplemente agarró y me sacó como 20 órdenes y dijo, esto, necesito que te hagas todos estos exámenes. Vas a ir a este hospital, acá te van a hacer unos 5, acá en el otro hospital, vas a pasar como por 5 hospitales, vas a ir por acá, necesito que te hagas todos estos exámenes. Y luego me miró muy serio y me dijo, por si acaso, y si sales bien en toditos los exámenes, yo no me voy a quedar contento, te voy a mandar a hacer otros 20 más, para estar seguro. Y entonces, yo ya estaba temblando, porque los vi a los dos con cara de serio. Y entonces, el primer examen que me tocaba pasar era por el neumólogo. Y me habían detectado que yo tenía hipertensión pulmonar. Y que yo iba a acabar con un aparato, esos aparatos de oxígeno. Y que yo tenía que cargar un aparato acá de oxígeno. De ninguna manera podía estar aquí predicando. Porque eso tenía pues un ciclo. Y entonces, hermanos, yo ya estaba un poco temeroso. Y el día que me toca pasar el primer examen tuve que ir al neumólogo. Entonces fui acá en Comas al Solidario, al frente del Banco de la Nación. Y ese día no había nadie porque mis hijos estaban trabajando y yo estaba solo y dije yo, bueno, voy a ir yo solo. Y cuando estaba delante en la fila, estaba un rato, se demoraba, y había un señor que lloraba delante mío. Y había una jovencita que lo abrazaba y le daba una palabra. Y yo pensaba para mis adentros y decía, bueno, al menos está con su hija, ¿no? Está con su hija y su hija lo consuela, pero yo estoy solito. ¿Y ahora qué me van a decir ahí adentro? Luego cuando fuimos avanzando y ya estaba para entrar, el señor que estaba delante mío no quería entrar, se agarraba de la puerta. Y de repente escucho a la chica que levanta la voz y le dice, pero pastor, usted tiene que confiar en Dios. Dios está con usted. Y si Dios está con usted, entonces pase, no le van a decir nada malo. Y ahí sí, hermano, me dio mucho miedo. Porque dije, si él es pastor y tal que llora, acá hay otro pastor que se muere de miedo, ¿no? Y entonces, hermano, yo estaba ahí temeroso. Entró el pastor y yo no sé qué le dije. Ya se me nubló todo. Yo no voy a pensar en
caer. Porque el pastor entró llorando. Cuando yo entro después, los médicos están escribiendo, ¿no? Le está escribiendo. Y me dice, a ver, señor Luis, ¿por qué viene usted? Y le digo, mire, doctor, y le saco todas las órdenes. Y le digo, el doctor me ha dicho que pase primero por acá. Y me dijo, ¿y qué es lo que tienes? Y le digo, doctor, el doctor dice que acá parece que tengo hipertensión pulmonar. Cuando dije esa palabra, el doctor tiró el lapicero así. Lo tiró y dijo, ¡ni lo digas! ¡No digas nada! Me dijo. Y yo lo miré, ¿qué? ¡No digas nada! Te dije, me dijo. ¡Ni lo menciones! Hermano, ahí sí ya casi me desmayo. Si estaba asustado, ese rato estaba súper asustado, hermano. Porque nunca yo había visto, los doctores no dicen nada, se quedan tranquilos. Pero el doctor todo dijo, ni lo menciones. Y me repetía, no digas nada. Y yo lo miraba. Entonces yo temblando entré, porque me tocaba hacer el examen adentro. Y yo entraba orando, le decía, Señor, ya me asusté, Señor. El pastor está llorando, el doctor me grita y ay de mis pulmones. Decía. Y entonces entré yo. Cuando entro hay una señorita y la señorita está escuchando una canción de adoración, así como la que ustedes de fondo que están escuchando, era una canción de adoración. Entonces me echaron en una camilla y mientras yo estaba echado en la camilla decía, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, mi vida está en tus manos, Señor. El médico de allá me ha dicho eso, el médico de acá está muy asustado. Te digo que ni siquiera repita eso, pero mi vida está en tus manos, yo voy a llegar hasta donde tú quieres que llegue. Y mientras que la canción seguía adelante, yo me puse a adorar ahí, hermano. Y adoraba en mi corazón y adoraba en mi mente. Luego salgo del examen y salgo temblando. Obviamente uno tiene miedo, ¿no es cierto? Y salgo temblando y lo quedo mirando al pastor, al doctor pálido. Y el doctor mira y me dice, miraba el resultado y me miraba a mí. Y estaba así. Y yo dice, ¿qué pasa? Y me dijo, ¿no te dije? Me dijo, ¡no te dije! Tienes los pulmones como un niño de 25 años, me dijo. Tus pulmones están sanos, no tienes nada, estás sano, aleluya. Y yo dije, ¡gloria a Dios! Hermano, por eso yo le decía a mi hermano hoy día, yo soy la muestra de que ese Dios todopoderoso, hermanos, sana nuestras dolencias. Porque David hablaba en sus años cuando ya era adulto. Él decía, cuando yo estuve enfermo, Él fue mi sanador. Aleluya. Dichoso, feliz el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. Dichoso, feliz el hombre pues sus pecados han sido perdonados. Pero gloria a Dios, dichoso el hombre que después de haber sido perdonado sus pecados, el Señor lo puede sanar, aleluya. De ese Dios trascendente, todopoderoso, vine a hablarles en esta tarde. Gloria a Dios, dale un aplauso al que vive. Si Él hizo conmigo, esto lo puede hacer contigo, aleluya. Y miren, hermanos, entonces Él dice, Él empieza así de enumerando, dice, Él es el que perdona tus pecados. Él es el que sana toda tu dolencia. Para nuestros hermanos que acaban de llegar, estamos en el Salmo 103. Y dice aquí, el que rescata, ¿qué cosa? Del hoyo tu vida, hermanos. Él te saca de la depresión, de la desesperación, de la angustia. Y luego que te saca de todas estas cosas, ¿qué dice? Él te corona de favores. Hermanos, su favor y su misericordia están con nosotros. Nosotros vemos con nuestros ojos materiales, que vemos dolor, que vemos angustia, que vemos enfermedad, pero ese Dios que es capaz de sostener todo el universo, hermano, para gloria de Él, es capaz de sostener nuestra vida. Amén. Hermanos, ese Dios no solamente puede sanar nuestra vida, sino que es su favor, hermanos, y su misericordia están sobre nosotros. Y no solamente eso, sino dice Él, el que sacia de bien tu boca. En el original está, como dice así, Él adorna completamente de cosas buenas tu vida. Aleluya. Porque en medio de las situaciones, yo me imagino, hermanos, porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio de parte de Dios. Yo me imagino que para poder levantarnos, para hacer algo, muchas veces hemos titubeado. Muchas veces hemos tenido miedo. Yo particularmente le decía, pues cuando yo empecé a ser pastor, yo tengo poco tiempo también. Nuestro hermano tiene 7 años y yo tengo 9 años de ser pastor.
Y entonces los primeros días que yo iba a predicar, como yo no sabía predicar, yo metía mis manos acá adentro porque temblaba. Y yo decía, para que no se den cuenta que estoy temblando. Y juntaba mi pierna para que no se den cuenta que yo temblaba. Porque fui aprendiendo en el camino, mis hermanos. Entonces yo quiero decirte que Él es el Dios que ha hecho fiel a nuestra vida. Dice, no, bendice alma mía. Pero también hay un problema, que podemos bendecir a Dios, adorar. Bendecir quiere decir, hermanos, alabar al Señor. Alaba alma mía al Señor. Es bonito alabar al Señor en los buenos tiempos. Es bonito alabar cuando estamos sanos. Es bonito alabar cuando todo nos va bien. Pero es bien difícil venir a adorarle, levantar nuestras manos y decir, bendice alma mía a Jehová, aleluya. En todo tiempo tendremos que levantar nuestras manos, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque a Él no se le escapa nada. Él lo conoce todo, amén. Así que tu hermano, tu hermana que me están viendo, si de repente estás pasando algún problema, quiero decirte, no importa el problema en que estés metido, no importa lo que te haya pasado, si es un problema financiero, si es un problema de enfermedad, el Señor tiene control de tu vida, el Señor quiere sacarte adelante. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, del viviente que nos ve, aleluya. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Y ahora sí, hermanos, quiero entrar a lo que la voz pues que me hablaba, ¿no? La voz que me hablaba y que me decía, te estoy mostrando algunas cosas. Y los ángeles cantaban. Entonces yo me fui a observar aquí el Salmo 103 y encontré en el versículo 19, miren lo que dice aquí, Jehová, ¿qué dice? Jehová estableció en los cielos su trono. Hermanos, Él está entronizado en los cielos, pero no está lejos de nosotros. Desde el cielo Él gobierna todo. Desde el cielo Él conoce todo. Sus ojos están sobre cada uno de nosotros. Y si Él lo gobierna todo, si Él lo sabe entonces todo, Él conoce la situación de nuestra vida. Él conoce la situación de nuestra congregación. Él conoce hasta dónde vamos a llegar. Él conoce todo, absolutamente, nuestros pensamientos, mis hermanos. Y si Él está en su trono, gobernando todo el universo, entonces nuestro descanso tiene que ser Él. Porque si Él está gobernando todo, entonces Él gobierna nuestra vida, aún en las peores circunstancias, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad. Él se glorifica, aleluya. Él sigue teniendo el control. Nada se le ha escapado de las manos, aleluya. Gloria a Dios. Jehová estableció en los cielos su trono, dice aquí. Y Él gobierna todo, hermano, sea bueno o sea malo. Y dice aquí, y su reino domina sobre todo. Miren qué bonito, su reino domina. Sí, adelante, por ahí creo que ahí sí es más atrás. Y su reino domina sobre todos. Entonces Él es el rey. No solamente cuando hablamos de iglesia, no solamente estamos hablando de la iglesia local, estamos hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Estamos hablando de la iglesia en general. Él tiene el control de su iglesia. Él la compró, Él la lavó y Él la sostiene. Amén. Y si Él los sostiene, si Él los ha comprado, entonces Él sabe hasta dónde vamos a llegar. Por eso decía, bendice alma mía a Jehová. Jehová estableció en los cielos su trono, dice aquí, hermanos. Y miren lo que va a pasar. Y entonces dice Él, bendecid a Jehová, vosotros, sus ángeles. Y entonces nos va a descorrer un poquito la cortina que hay en el mundo espiritual. Y va a decir, bendigan a Jehová, ¿quién es? Vosotros sus ángeles, siendo absolutamente mentes superiores creadas por Dios, mis hermanos. Acuérdense que Apocalipsis dice en el capítulo 7 que hay 4 ángeles que están en los 4 puntos cardinales y sostienen el viento. Acuérdense que dice la palabra de Dios que hay un ángel que viene y se le dio poder sobre el agua para que traiga los designios de nuestro Dios sobre esta tierra.
Acuérdense que dice la palabra de Dios en el capítulo 14 que hay un ángel que tiene gran poder sobre el fuego. Y si ustedes no ven, que vayan al capítulo 17 de Apocalipsis y van a encontrar. Y vi un ángel glorioso, superior en todas las cosas. Cuando él apareció, todo, hermanos, se llenó de luz por la gloria que tenía este ángel. Aleluya. Esos ángeles superpoderosos, esos ángeles gloriosos en santidad, del orden de los serafines, del orden de los querubines, que habla Ezequiel, que habla Isaías, mis hermanos. Esos ángeles, dice la palabra de Dios, ellos adoran al Dios Altísimo, aleluya. Ellos adoran a Dios en su trono, gloria a Dios, siendo absolutamente superiores, grandiosos, mis hermanos. Cuanto más la iglesia del Señor, amén. Una de las cosas que pasa con cada uno de nosotros, cuando nos vienen las malas noticias, cuando nos vienen las situaciones de dificultades, es natural, todos tenemos temor, es natural, todos no sabemos qué hacer, pero en ese momento dice la palabra de Dios, Jehová estableció en los cielos su trono, y en medio de los cielos hay una adoración celestial. Los ángeles superiores, los ángeles, aleluya, aleluya, poderosos, adoran al que vive, aleluya. Su iglesia mucho más tiene que adorarle en este tiempo. Gloria a Dios. Llegó el momento que podamos saber quién es Dios, hermano, que Él está en su trono gobernando todas las cosas. ¿Qué son los ángeles? Poderosos en fortaleza. Otra cosa que hacen los ángeles no solamente es adorar al que vive, sino aquellos ángeles poderosos ejecutan su palabra, es decir, adoran y sirven, adoran y obedecen. Nosotros, hermanos, cuando alguien nos manda, al menos no sea acá, pero al menos allá donde estamos nosotros, a veces pasamos y como que no se quiere hacer, ¿no? Y como que se obedece feo. No, que va a limpiar, yo no limpio, eso es para otros, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, aleluya. Tan igual es el que limpia como el que predica, amén, aleluya. Porque lo hacemos para nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles nos están dando una muestra y ellos adoran, pero ellos sirven, aleluya. Ellos ejecutan la palabra de Dios, siendo grandes, aleluya, en fortaleza, grandes hermanos en sabiduría. Ellos obedecen los designios de nuestro Dios, aleluya. Dale un aplauso al que vive, gloria a Dios. ¿Ustedes están entendiendo, no? Ellos están adorando al que vive. Y entonces, cuando pasan estas cosas, es normal que nosotros dudemos y nosotros digamos, bueno, pues de repente va a pasar esto, porque a veces la mente nos gana. Y entonces en esas circunstancias el rey David dice, no, en medio de cualquier circunstancia, adora al Señor. En medio de cualquier circunstancia, bendice, alma mía, a Jehová. Cuando Dios, hermanos, habló a un jovencito, ellos estaban en la cautividad. Acuérdense que cuando ellos estaban en la cautividad, ellos habían agarrado sus arpas y ellos no querían cantar, colgaron sus arpas en los árboles. Y entonces Dios levantó a un profeta anciano, y luego llamado Ageo, y luego de 2 meses levanta a un jovencito llamado Zacarías. Y luego Dios le encomienda, le dice, Zacarías, necesito que vayas y hables a mi pueblo. Y entonces Zacarías dice, bueno, yo conozco la palabra, sé con qué palabra voy a animar al pueblo. Porque si ellos se ponen a una oración, Dios los va a bendecir, dice Zacarías. Y entonces Zacarías dice, no, yo voy a predicar sobre 2 de Crónicas 7:14, que todos lo conocemos, ¿no es cierto? Pero cuando él se va a orar, escucha una voz y Dios le habla y dice, no. Por ahora está bien mi palabra, en 2 de Crónicas 7:14. Por ahora quiero que vayas con otra palabra a mi pueblo. Ve y diles a mi pueblo, diles que simplemente se acuerden todo lo que yo he hecho desde atrás hasta este tiempo con ellos. Ahora están en cautividad, ahora están en dolor,
ahora están sufriendo, pero dile que se acuerden que yo caminaba con ellos por el desierto, que yo los cuidaba de día y de noche, que yo les abría el mar para ellos, aleluya. Y cuando la serpiente los mordía, yo estaba aquí para darles sanidad. Yo les di pan en medio del desierto, yo les di agua. Dile que se acuerden de todas estas cosas. Entonces yo vine a decirte en esta tarde, acuérdate todo lo que Dios ha hecho contigo, aleluya. Mira para atrás, ahora estás en cautividad. Y entonces podríamos decir lo que decía el ministro de Dios: cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan, seremos como los que ríen. Nuestra boca se llenará de alabanza y diremos cuán grande es el Señor. Los ángeles le adoran, los ángeles le sirven, la iglesia le adora. Nosotros tenemos que reconocer la grandeza del que vive. ¡Aleluya! Un aplauso al que vive. Él es el Rey. Su trono está en los cielos y Él domina sobre todas las cosas. Mientras yo estaba así, sorprendido, y esa voz me iba hablando, y cuando los ángeles cantaban, y miren lo que cantaban otra vez: pero Dios bendice su trono cuando quiere proceder. Hermanos, cuando su pueblo bendice al que vive, cuando su pueblo le alaba, entonces Él es bendecido. Entonces, ¿cómo es el trono de Dios? ¿Cómo es el trono? ¿Y cómo vamos a...? ¿Y cómo le vamos? Entonces viene a nosotros el Salmo 145 que podríamos hablar. ¿Se acuerdan cuando dice el salmista: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre para siempre? Grande es Jehová y digno de ¿qué? Y entonces, hermanos, en medio de las lágrimas, en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio del dolor, yo no vine a hablarte de algo que desconozco. Anoche, precisamente, antes de venir para acá, hoy por la mañana, no sabía si iba a venir por acá, porque ayer operaron a mi esposa, estaba en el hospital. Yo me fui al hospital porque estaba ahí delicada mi esposa. En la noche vine y me fui con el pastor Luis Jerónimo, y en la noche me puse mal en la noche. Y amanecí bien mal y oraba por la mañana y decía: Señor, ¿voy a predicar o no voy a predicar? Mejor le digo al pastor Jerónimo que vaya por mí. Pero entonces me puse a adorar en medio de todas estas circunstancias. Me puse a adorar y me acordé de todo que los ángeles adoran, que el cielo adora, aleluya. Y entonces me puse a adorar al que vive, gloria a Dios. Y Él me dio la fuerza para estar con cada uno de ustedes. Cuando el Señor te hiciera volver de la cautividad, llénate de esa palabra, aleluya. El Señor puede sacarte de donde estás. Hoy puede poner una palabra de gozo, de bendición en tus labios, aleluya. Otros te dijeron: hasta aquí vas a llegar. El Señor te dice: vas a llegar hasta donde yo he dicho que vas a llegar, aleluya. Porque tengo planes, tengo propósitos para tu vida. Eres ministro, eres ministra del Señor, eres un siervo de Dios. No importa donde estés, así estés en una cama, así estés arruinado económicamente, el Señor te levanta en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Él está aquí en esta tarde, aleluya. Hermanos, Dios es grande. Jehová está en su trono, aleluya. Y Él quiere bendecir a su pueblo, porque miren lo que va a decir aquí más adelante. Los ángeles no solamente ejecutan su palabra obedeciendo, ellos obedecen al instante a la voz de su ley, de su mandato, es decir, de su precepto. Y ahora aquí se hace una distinción: bendecida a Jehová, ¿qué cosa? ¿Quiénes? Todos sus ejércitos. ¿Quiénes son todos sus ejércitos? ¡Wow! ¡Wow! Podríamos hablar de esto muchas cosas, hermanos. Una de las primeras que entendió esto fue Ana, la mamá de Samuel. Por primera vez ella habla de Jehová, Dios de los ejércitos. Y aquí se hace una distinción entre los ángeles y el otro ejército. Pero podríamos decir cuál: el ejército de los astros, el ejército de las estrellas, el ejército de la naturaleza que adora al Señor, el ejército de sus santos que adoran al Señor. Bendigan a Jehová, no solamente los ángeles. Jehová está en su trono y es merecedor de toda alabanza. Levántense sus ministros para adorar al Señor, aleluya. No solamente con cántico, levanten sus manos, adoren al Señor, porque Él está en su trono y Él gobierna sobre todas las cosas, aleluya. Él gobierna sobre esa enfermedad, Él gobierna sobre ese problema, Él gobierna sobre esa circunstancia. Él es Dios trascendente, aleluya.
aquí, aleluya. Y miren lo que dice acá. Le decía, ¿cómo es esto? Quiero que vayan conmigo rapidito, hermanos. Apocalipsis 5, rapidito, ya voy a ir avanzando. Desde el capítulo 4 y el capítulo 5 dice la adoración celestial y está hablando del trono de Dios. Ustedes van a ver que se repite la palabra. En el capítulo 4 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que serán después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí que había en el cielo, dice el capítulo 4:2, un trono establecido. Capítulo 5, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado, ¿qué cosa? En el trono un libro, y dice que él vio algo grande, algo majestuoso, y vio al instante, él está en el espíritu, él es trasladado al cielo, y ve una puerta, y ve ahí un trono y uno sentado en el trono, y tiene un libro aquí en la mano derecha, y se busca, y otro ángel exclama, ¿Quién es digno de abrir los sellos de este libro? Y dice él, yo miraba por todos lados, dice el apóstol Juan, y no encontré a nadie, y me puse a llorar, y no sabía qué hacer. De repente él describe lo que ve, mis hermanos. Cuando él describe el trono, eso es glorioso, porque lo primero que describe, dice que hay un fulgor muy grande en medio del trono. Es la piedra de jaspe, ¿saben cómo es? Como esta luz. Pero hay otro jaspe que es rojizo. Y entonces esto habla de muchas cosas, otro día hablamos de eso. Y entonces, hermanos, nos habla que es glorioso, es mucha luz lo que hay allí. Es como piedra de jaspe, dice. Él hablando rápidamente aquí, y dice aquí, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, estoy en el 4:3, y de cornalina es rojo, hermano. Y es multicolor todo esto, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono, ¿qué dice? Había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. En el capítulo 7 de Daniel ve 24 tronos, pero los tronos están vacíos. Ahora se ha producido el rapto de la iglesia. Esos tronos están llenos. Los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento están ahí. Otro día también detallamos, no hay tiempo, mis hermanos. Pero ahí hay 24 tronos. Ahí hay un trono, hermano, donde está la gloria de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Aleluya. Y en medio de todo esto hay 4 seres vivientes. No está hablando de animales. Son ángeles de altísimo rango que están delante de la presencia del Señor. Estoy hablando del trono de Dios. Estoy hablando de la presencia de Dios. Aleluya. Que merece toda honra y toda gloria. Y luego vi un arco iris semejante a la esmeralda, dice, en medio de todos estos. Y cuando yo miré, y entonces miré a los cielos y no había quien quite el sello, quien abre este libro. Y miré a la tierra y no había nadie. Todos fallaron, decía él. Y miré debajo de la tierra y yo lloraba porque no había nadie. De repente, en medio de los 24 ancianos que estaban todos coronados, no tenían coronas regias de reyes. Esas coronas que tenían eran coronas de mártires y coronas de su santa iglesia que estaba sentada ahí delante, aleluya, del trono de Dios. Y hay una gloria ahí grande. Y entonces yo miré para todos lados y en medio de todo eso, dice, vi un cordero como inmolado, aleluya. Y el cordero empezó a caminar en medio de la iglesia. Y el cordero empezó a avanzar. Y cuando empezó a avanzar, tomó el libro. Aleluya. Y cuando tomó el libro, aleluya, los 24 ángeles se quitaron las coronas y los seres vivientes. Y todos adoraron al que vive. Aleluya. Él merece toda honra. Él merece toda gloria. Aleluya. ¿Saben qué está haciendo en el cielo? Porque le adoran todos. Él tiene las marcas de los clavos. Él tiene la marca de la lanza en el costado. Él tiene las marcas allí en los pies, aleluya. Y todos le adoran. Miren cómo lo cuenta la palabra de Dios, capítulo 5, rapidito. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, le decía que son ángeles de altísimo rango, y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y todos
entonan un cántico, mis hermanos. Eso es glorioso allá en los cielos. Y mirriadas y mirriadas y mirriadas. Y millones y millones y millones. Aleluya. Le adoran al que vive. Aleluya. Y cantan el cántico de la redención, diciendo gloria al que vive. Aleluya. Y miren, dar un aplauso al que vive. Gloria a Dios. Y miren lo que cantan. Aleluya. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, ¿qué cosa? Las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, ¿qué? Inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aleluya. Y de repente miren lo que dice el versículo 11, y aquí ustedes vean a los ángeles, aleluya, que son poderosos en fortaleza, que son llenos de sabiduría, ejecutan su palabra. Miren lo que hacen los ángeles aquí en el versículo 11. Y miren, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era ¿cuánto? Billones de millones. Y todos decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno ¿de qué? De tomar el poder. ¿Qué más? La riqueza. ¿Qué más? La sabiduría. ¿Qué más? La fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar la gloria, la honra, el poder. Aleluya. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar todo en medio de las peores circunstancias. Aleluya. Él sigue gobernando el universo. Él sigue en control de todas las cosas. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Aleluya. Sí. ¿Cómo llegamos en esta noche? Quizás llegamos sin fuerzas. Quizás llegamos sin saber qué hacer, qué camino tomar. Pero los ángeles y toda la iglesia está cantando el himno de la redención. Está diciendo: digno eres tú. ¿Se acuerdan de lo que cantamos? Digno eres tú. Aleluya. Yo me imagino a los ángeles, me imagino a todos: digno eres tú. Y Dios que vio hace 7 años esta iglesia pequeñita. Los grandes sueños empiezan de pequeños. Los grandes sueños empiezan de a pocos. Y nuestra hermana lloraba y decía: ¿por qué me salí del aposento alto? Quiero regresar al aposento alto. Me imagino que ahora le pregunto si quiere volver al aposento alto de pasadita nada más, ¿sí o no? Porque Dios tenía planes para ella, mis hermanos. Digno es de tomar el rollo. Digno es de recibir la alabanza. Digno es de recibir el poder. ¡Aleluya! En el momento hay lágrimas, en el momento hay dolor, pero luego vamos a entender el proceso que Dios quiere obrar en nosotros, mis hermanos. Ahora de repente estaremos pasando un momento de mucha tristeza, un momento de mucho dolor, no todos, pero algunos. Pero en medio de todas esas cosas el Señor se quiere glorificar. Amén. Sí. Vi a todos los ángeles y vi a toda la iglesia, y ver su número era millones de millones de millones, y todos cantaban el himno de la redención. Y miren, hermano, pero no solamente los ángeles, no solamente la iglesia, no solamente eso. Miren lo que va a decir más adelante aquí. Estaríamos hablando mucho tiempo, y dice el versículo 13: y después de eso, después de la iglesia, después de los ángeles, ¿qué dice? ¿Qué más? Y a todo lo creado que está en el cielo, ¿y qué más? Y sobre la tierra, ¿y qué más? Y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, ¿qué dice decir? Todo el universo. ¿Qué dice el universo? Al que está sentado en el trono. ¿Qué más? Y al cordero ¿qué? Sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Hoy le decimos al Señor, aleluya. Pareciera que no vamos a seguir para adelante. Pareciera que todo se acabó. Pero hoy nos postramos delante del trono. Jehová estableció en los cielos su trono. Aleluya. Sus ángeles le adoran, los que ejecutan su palabra. Aleluya.
y todos dicen santo, y ahora todo el universo se une en un coro, todo el universo, y dicen digno, digno, digno eres tú, aleluya. Recibe la gloria, la honra, aleluya, y el poder, aleluya. Lo levantamos y confiamos en nuestro Dios Todopoderoso, amén, aleluya. Él es Dios, Él es el Señor, el que merece toda honra y toda gloria. A la vuelta de 7 años, ustedes pueden ver todo esto, mis hermanos. La Iglesia Jesucristo de todas las naciones es una iglesia que estuvo en los propósitos del Señor y está en los propósitos del Señor, aleluya. Y ténganlo por seguro cada uno de ustedes que son integrantes de esta gloriosa iglesia. El Señor tiene planes para cada uno de ustedes. El pastor me decía, pastor, ya no quedó chico el local, estoy buscando otro local y creo que el Señor les va a dar otro local, aleluya, para gloria y honra de Él, aleluya. Entonces lo que nosotros pensamos, no, yo me voy a quedar aquí, no te vas a quedar aquí, tampoco va a ser lo que tú pienses, será lo que el Señor lo decide, aleluya. Digno es el Cordero de tomar la gloria, la honra y el poder y toda la alabanza. Los ángeles, la iglesia y todo el universo adoran su nombre, aleluya. Rinden un aplauso, aleluya, de alabanza, de honra y de gloria al que vive. Para terminar, y entonces yo la semana pasada me acordé, le decía que Dios le había encomendado a un jovencito llamado Zacarías. Cuando Zacarías fue al pueblo y lo llamó y le dijo, dice el Señor, solamente dice el Señor, que se acuerden todo lo que le ha hecho atrás por ustedes. Y entonces yo me puse a orar, la verdad, hermano, porque hay momentos en que no tenemos ganas de orar, ¿no es cierto? Y entonces yo me puse a orar, me arrodillé y me puse a pensar en todo lo que Dios había hecho conmigo. Un día estábamos con el pastor Jerónimo, ustedes saben que yo he sido su pastor por 7 años, ¿no es cierto? Y cómo el Señor nos ha ido llevando. Acá está el pastor Jerónimo, yo fui su compastor, ahora él está aquí, y luego el pastor Elton trabajó con nosotros durante un tiempo, ahora él está como pastor, y hoy el Señor nos juntó a todos, ¿no es cierto? Y yo creo que Dios tiene planes para todos, hermanos. A ver, falta el pastor Vigo, ¿no es cierto? Y hermanos. Y entonces estaba un día yo ahí predicando la palabra, y la verdad que estaba pasando por varios problemas, hermanos. Solamente 2 cosas les voy a contar. Y entonces un día yo estaba predicando, estaba enseñando la palabra de Dios. Y eso me hizo acordar el Señor. Y cuando de repente un joven de en medio de todo el grupo se levanta y me dice, mentiroso, te voy a matar. Y se levanta corriendo y viene corriendo hacia mi hermano tan rápido, viene con una furia y con un odio a querer hacerme daño. Y yo, pues hermano, los hermanos no pudieron ayudarme porque fue tan rápido. Lo único que yo hice, me agarré de acá nomás y esperé qué va a pasar. Y entonces el joven gritó y corrió hacia mí, pero 3 pasos antes de llegar a mi persona, él corrió así con todas sus fuerzas y 3 pasos empezó a avanzar así. Y cuando estuvo para llegar, cayó a mis pies, de cabeza, de cara cayó a mis pies, hermano. Y yo me quedé sorprendido porque yo esperaba porque no, que llegue. Pero cayó por la gloria de Dios, cayó allí a mis pies, hermanos. Ese Dios glorioso que nosotros no vemos, es el Dios que nos guarda, es el Dios que nos sostiene, es el Dios que nos cuida. Amén. Y en otra oportunidad, ese Dios glorioso, aquí mismo, en la pequeña iglesia donde estábamos, que en verdad, hermanos, eran pequeñitos. Y como yo trabajaba, estaba yo, todo eso me estaba acordando para darle la gloria al Señor. Y yo terminé llorando porque me estaba acordando. Y entonces un día yo estaba trabajando y teníamos tantos medios en el trabajo que no pude almorzar. Y a mí me gustan mucho los plátanos, hermano. Entonces yo pasé por donde vendían los plátanos y dije, quiero comerme un plátano, pero no tenía tiempo. Digo, mañana me como un plátano. Al otro día tenía tanto trabajo, mañana me como, y estaba así, no pude comer el plátano. Pasaron 3 días y yo estaba enseñando la palabra de Dios, pero me quedé con ese deseo de comer un plátano. Al terminar el culto viene una hermana muy humilde y ella avanzaba con sus manos atrás, avanzaba así. Pastor, quiero hablar con usted. Ya, hermana. Pastor, pero no se va a molestar. No, hermana. Pastor, pero de verdad no, hermana, no me voy a molestar. Sí, pero no sé si se va a molestar. Y entonces yo digo, pero hermana, dígame, ¿qué pasó? ¿En qué la puedo ayudar? No, pastor, el Señor me ha dicho algo. ¿Qué cosa le dijo el Señor? El Señor me ha dicho que le traiga esto. Y saca una mano de plátanos. Entonces yo la abracé. ¿Por qué? ¿Por qué les cuento esto? Porque Dios está en control aún de las cosas que nosotros deseamos,
Si Dios puede saber qué cosa es lo que tú deseas, cuánto más conoce tus lágrimas, cuánto más conoce tus visiones, tu anhelo, tu deseo. Por eso es que Dios en la visión o en el sueño me decía: yo no te estoy mostrando cosas que tú no te estás dando cuenta. Quiero que tú te des cuenta de esto. Y los ángeles adoraban como adoran aquí en la palabra de Dios. No porque yo sea especial, sino porque Dios es especial, porque Dios es misericordioso. Su misericordia y su favor están sobre cada uno de nosotros. Amén. Hasta un aplauso al que vive. Aleluya. Quiero terminar como empecé. Miren cómo termina el Salmo. Vuelvan conmigo al Salmo 103. Otro día hablamos del trono de Dios. Miren qué dice el Salmo 103. Dice aquí la palabra de Dios. Dice: bendecid a Jehová, dice, vosotros, el 22. Bendecid a Jehová, vosotros todas, igualito que en Apocalipsis, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. ¿Y cómo termina otra vez el salmista? Bendice, alma mía, a Jehová. Hoy es noche de bendecir porque Jehová está en su trono. Hoy es noche de agradecimiento porque Dios levantó esta iglesia. Hoy es noche de agradecimiento porque a pesar de cómo estamos, Dios se glorifica en nuestras debilidades, porque por medio de nuestras debilidades el Señor nos hace fuertes. Aleluya. Y si estamos aquí, es noche de adorar al Señor. Aleluya. Y no importa lo que estemos pasando, no importa lo que tú estés pasando, amigo, amiga, hermano, hermana, el Señor tiene control de todas tus circunstancias. Y podrás decir como el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Hace tiempo que ya no estaríamos acá, hace tiempo que nos hubiéramos quedado en el camino, hace tiempo que hubieran pasado muchas cosas, pero ese Dios que sostuvo a su pueblo allá, hermanos, en las épocas pasadas, es el Señor que sostiene su iglesia. Aleluya. Es el Señor que guarda su iglesia, es el Señor que guía su iglesia, y es el Señor que te guarda, te guía y te levanta. Pónganse de pie en esta noche. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor y bendito sea el poder del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya.